Hola, muy buenas a todos y a todas. Jumu'ah Mubaraka. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros y seguirnos. Hoy no teníamos pensado hacer un vídeo sobre la mezquita del Mantelete, pero dado el hecho de que se ha convertido en una noticia local y que hay cierta alarma entre algunos fieles que se van a esa mezquita, pues he querido dar mi opinión al respecto. Como veis, siendo viernes, tengo mi cuscús aquí, el tradicional cuscús que os suelo presentar todos los viernes. El de hoy es un cuscús dulce, sefed, y en fin, los viernes anteriores eran cuscús de leche con calabaza. Jadilla este año ha tenido una cosecha de calabazas increíble. En fin, tengo mi vaso de té que, como hemos repetido esto muchas veces, ya casi se me ha acabado. En fin, me disculparéis que haga uso de mis notas de vez en cuando. Y también ves que me he dejado la barba para estar en consonancia con el objeto de este vídeo. Bueno, el vídeo de hoy lo hemos titulado La mezquita que surge de las entrañas de la historia. Y nunca mejor dicho, una mezquita como la de la mezquita del Mantelete surge literalmente de las entrañas de esas murallas. Para empezar, quisiera dejar sentado que esta publicación no se hace con ningún sentido religioso. Tampoco la hacemos en defensa de ninguna asociación u organización religiosa alguna. Es simplemente mi opinión personal y voy a intentar que sea lo más objetiva posible. Todos los que nos seguís sabéis de nuestro amor por la historia en general. La arqueología dentro de la historia es mi pasión, pero también conocéis de mi amor particular por la historia de Melilla y de Celaya. Y esto entra justamente dentro de ese ámbito. Sabéis que soy un defensor a ultranza de la preservación del patrimonio histórico de la humanidad, del patrimonio histórico de la cultura y civilización amazigh sobre todo, y en este caso espero que no parezca contradictorio, intentaré demostrar que no lo es, que defienda la ubicación actual de la mezquita como una forma de preservar nuestro patrimonio histórico común. Intentemos hacer un poco de historia. La Melilla castellana, Melilla la vieja, Melilla la nueva, Ciudadela, en fin. Últimamente creo que se ha puesto de moda ir rebautizando cómo llamar a la ciudad. No estamos hablando de la Mrich histórica, que eso engloba más de 3000 años de historia casi, sino que hablamos de lo que es la Melilla castellana, que tiene sus inicios a finales del siglo XV, principios del XVI. Tampoco está muy clara las fechas. Esa Melilla castellana, esas construcciones, esos muros son muy recientes. Digo recientes en comparación con otras partes del patrimonio histórico, incluso de dentro de lo que es la Ciudadela. Sus muros se han ido extendiendo desde el siglo XVI al XVIII y a la vez que se construían cosas se destruían otras. El perímetro no permitía, digamos, extenderse en el espacio, por lo que la remodelación siempre era un reciclaje de materiales.
casi todo lo que ven nuestros ojos, si nos ponemos a la altura del paseo marítimo, por ejemplo, todo lo que vemos, todo es como lo más antiguo que podemos ver puede ser el siglo XVIII. Y digo más. Conforme más nos acercamos y más miramos en detalle, con el embellecimiento, que no restauración, que se hizo a causa del quinto centenario, la mayoría de las cosas que vemos son del siglo XX. Las piedras, los pegamentos, los cementos, todo el material utilizado pues era material que nada tenía que ver con el material original. Fue un simple retoque estético que costó mucho dinero. ¿Qué podemos afirmar? Que salvo los cimientos, a los cuales no podemos poner fecha, todo lo más que vemos puede ser del siglo XX. Y si ya entramos dentro, pues las restauraciones y eso, pero eso es otra historia, no toca hoy. Si los ingenieros militares que diseñaron y construyeron esas fortificaciones, muchos de ellos muy ilustres y muchos de ellos de verdad grandes ingenieros de la época, levantasen hoy la cabeza y viesen lo que ha quedado después de esa remodelación, reconstrucción, embellecimiento, nunca restauración profesional, la verdad es que volverían a morirse. Jamás, es que no reconocerían su obra. Pero en fin, he dicho eso, es otra cosa, que es otro tema que tocaremos en otro momento. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que desahuciar la mezquita por motivos históricos no tiene razón de ser. Si lo que se busca es desahuciar la mezquita, cerrarla, para hacer una restauración, tampoco tiene sentido. Si lo que se busca es hacer un embellecimiento, que eso sí tendría sentido, porque todo lo que hay en los exteriores de la ciudadela es embellecimiento, pues sí que tendría sentido, se podría hacer, pero eso no debería ir en contradicción con que esa cueva, ese local, siguiese manteniendo su uso actual. Podría perfectamente hacerse un embellecimiento de la muralla, de hacer que la zona que ocupa la mezquita cambie su actual estética y que esté más integrada en el entorno. Eso sería perfectamente posible y además valorizaría todo su entorno. ¿Por qué digo esto? Porque el muro en el que está ubicado la mezquita está en lo que llaman el segundo recinto fortificado. Esa muralla tapia es lo que los militares o los ingenieros militares llamaban yares por su forma. Creo que en esa zona de la muralla de Melilla creo que tiene forma de sierra. Eso daba, digamos, una forma, daba más posibilidad de defensa a la muralla, en fin. Eso, digo, eso no, que me perdonen, pero no es mi campo de especialidad. Pero esa muralla es del siglo XVII, después se hizo un poco más en el XVIII, y en el XIX se empezó a derribar, y se derribó casi toda esa muralla. No quedó casi nada de ella, salvo algunas partes. A finales del XIX, cuando ya se empieza a dar permiso para que las personas, digamos los civiles, pudiesen construirse sus casas, y eso se convirtió, la gente hacía sus cuevas, hacía sus casas y, en fin, chabolas
alrededor, que no eran casas digamos, de ladrillo, sino más mampostería y chabolitas y cuevas, pues una de esas cuevas se situaba en esa muralla. La zona del Mantelete era una de las zonas más vivas de la ciudad, digamos, era la única zona viva de la ciudad, era donde se hacía todo el intercambio comercial, era donde todas las personas de Gelaya, del interior de Marruecos, incluso de Argelia, judíos, musulmanes, venían a hacer sus intercambios comerciales, donde se vendían los huevos que se llevaban a lo que era la metrópoli de la época, en fin, eran todos esos productos de la tierra que en la España peninsular hacía falta. Esa vida que se da en el Mantelete hace que los comerciantes musulmanes y judíos se establezcan por allí, que familias musulmanas y judías se establezcan por allí, y pues una de esas cuevas es adquirida o está en usufructo o es alquilada por una de esas familias judías, y que en un momento dado esto que digo no está al 100%, no estoy al 100% seguro de ello, pero según la información que he podido recopilar y con mucha credibilidad, creo que está más cerca de la verdad histórica que de no estarlo, pero aún así lo pongo entre interrogantes. Bueno, lo que sí es cierto es que independientemente de quién fuese propietario de esa cueva, los musulmanes a finales del siglo XIX o principios del siglo XX consiguieron que le fuese cedido para hacer de esa cueva un oratorio. ¿Por qué digo también si finales del XIX y principios del XX? Porque no hay fecha en este momento que yo pueda dar, porque no hay nada publicado, por mucho que yo haya buscado, por mucho que haya intentado mirar en mis archivos personales, por mucho que haya buscado en archivos de otras personas, no he encontrado una fecha donde ubicar el inicio del uso de esa mezquita, pero sí que está entre finales del XIX y principios del XX. Si hacemos balance histórico de lo que representa ese templo incrustado en las murallas de la ciudad, que como ya digo puede tener al día de hoy una antigüedad de mucho más de un siglo, muchísimo más de un siglo ya dependiendo, pero eso digo, hay personas que pueden decir que ya está en 150 años, he leído personas que declaran eso, y otras personas declaran que puede tener 140, bueno, en fin, lo que sí está claro y sí que está demostrado es que la mezquita tiene más de 110 años, eso sí, y después de un templo ubicado en las murallas y que tiene más de 110 años, ya de per se es patrimonio histórico de todos los melillenses. Esté donde esté ese templo, tenga la propiedad sea de la propiedad de quien sea, ese templo es ya patrimonio de todos nosotros y como tal debe ser protegido. Debemos proteger nuestro patrimonio. Nada tiene que ver que sean musulmanes, judíos, cristianos, hindúes, no tiene nada que ver quién sean los fieles que hacen uso del templo, pero ya después de más de 110 años ese templo es nuestro patrimonio, y sobre todo por su ubicación, que es lo que no entienden aquellos que defienden el embellecimiento de las murallas. Es su ubicación lo que hace de él patrimonio de todos nosotros, por su especial ubicación. Además,
La historia de esta mezquita es que tiene secretos, es una historia preciosa, es que es una historia humanamente preciosa, sobre todo en los tiempos que corren. Digo que los propietarios, usufructuarios, no sé cuál es el perfil legal del bien, era una familia judía. Por el otro lado tenemos una familia musulmana, muy conocida en Melilla, un bazar muy famoso en Melilla, nombre de un archipiélago. Y esa familia de comerciantes muy antiguos, pues hace de gestores de esa mezquita, pero una gestión tipo Jma'a. La Jma'a es un grupo de fieles que de manera altruista dan su tiempo y su dinero para mantener esa mezquita. No hay una organización profesional ni nada, siempre fue así y la mezquita sobrevivió gracias a eso. Pues esta familia estaba siempre en contacto con los propietarios de esa cueva donde se ubicaba el oratorio, que era una familia judía. En los años 60, principios de los 70, la familia tiene una matriarca, que es la que gestiona los bienes de la familia, y de ninguna de las maneras quería que ese templo dejase de ser mezquita. Ella puso todo lo que había que poner, hizo todas las gestiones que se podían hacer para que ese templo no dejase de ser mezquita. Eso es algo que hay que destacar y decir que esa familia y esa mujer dio signo de lo que es el judaísmo amazigh, el judaísmo norteafricano. Y esa otra familia de musulmanes pues llevó esa gestión hasta el día de hoy siguen estando muy involucrados en la gestión de esa mezquita. Por eso quisiera rendir homenaje a ambas familias. Con ello se rinde homenaje a ambas comunidades, pero la verdad es que todos pusieron su granito de arena. Los militares, cuando llevaban la gestión, la junta de arbitrios, no molestaron nunca a los fieles de esa mezquita. La familia judía, la comunidad judía mantuvo esa mezquita, y la familia musulmana y esta familia de comerciantes lo ha llevado a gestionar y lo sigue gestionando hasta hoy, cuando ya en Melilla hay un desbarajuste de organizaciones religiosas que se pelean y luchan por controlar los lugares de culto, pero en este sitio, bueno, lo que consta es el bien hacer de todos y ese ejemplo de convivencia verdadera en ese pequeño lugar, que ahora nadie, incluso la justicia, yo no puedo entrar en la sentencia que ha emanado del juez donde se ordena el desahucio, pero creo que la base legal de la sentencia se contradice con el espíritu de la justicia. Un bien público, un bien como una mezquita, como un templo religioso, siempre debe encontrar a un Salomón que sentencie, alguien que sepa no solamente medir el valor pecuniario de un bien, sino también su valor sentimental. Por eso, pero bueno, sabemos en Melilla que a veces la justicia no es ciega, sino que ve con un solo ojo. En fin, otra cosa que también
llame atención sobre estos, los que reivindican que la mezquita debe desaparecer para, digamos, devolver la muralla a su origen. Nunca les he escuchado hablar de la otra cueva, ese que es mi restaurante favorito cuando estoy en Melilla, que la verdad es que nos encanta ir y esperemos que nunca lo cierren, pero ese se encuentra en el primer recinto y esa es una cueva igual, y yo jamás he escuchado a nadie que diga que esa cueva debe cerrarse. Yo tampoco quiero que se cierre, porque tanto el restaurante como la mezquita son los únicos lugares que verdaderamente dan vida a esas murallas. Si la ciudad vieja de Melilla tiene vida, es la que le da el restaurante y la mezquita. Si hay personas que suben, bajan, que entran, que salen, que dan vida a esa parte de Melilla, es gracias al restaurante y a la mezquita. Por eso ni una ni otra debe estar cerrada. Pero sí que me gusta dejar constancia de esto, de que hay mucho melillita que no duda en abrir la boca para criticar una cosa, pero guarda un silencio cómplice hacia la otra, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros reivindicamos y pedimos que ambas cuevas sigan abiertas. Digo cuevas. Dicho esto, quisiera hacer una crítica a aquellos que tomaron la decisión de desnaturalizar el exterior de la cueva, donde está ubicada la mezquita. Aquellos que decidieron que había que poner ese enlosado muy parecido al mío, pero que nada tenía que ver con el entorno arquitectónico en el que está ubicado el edificio, la cueva, la mezquita, esos cristales, esos ventanales, esos cristales, que nada tiene que ver con el entorno histórico de la muralla, porque ya he dicho, se embellece, pero por lo menos cuando se embellece una cosa, se intenta por lo menos dar cierta homogeneidad. No se puede poner un parche en un recinto histórico como ese, y ya hemos dicho las críticas que tenemos a cómo fue su reconstrucción. A mí me gustaría que los gestores de la mezquita, las organizaciones religiosas, cuales fueran, y el ayuntamiento, sobre todo el concejal de infraestructura y la concejal de cultura, que de verdad trabajasen mano con los gestores de esta mezquita e hiciesen posible que esos parches que se han puesto en ese patrimonio desaparezcan. No puede costar mucho dinero, creo que van a invertir 110.000 euros en la remodelación, embellecimiento de la muralla. Creo que se podría poner unos cuantos miles más y ayudar a que la mezquita recupere su imagen original. Tal vez eso fuese suficiente para que la polémica que hay en torno a esa mezquita desaparezca. Si la cuestión es simplemente una cuestión de estética y de cosmética, creo que no costaría mucho llegar a un acuerdo. Bueno, creo que viendo mis notas no tengo mucho más que decir. Daros las gracias por el seguimiento. Espero que esto haya sido suficiente para más o menos darse una idea de la historia de esa mezquita y lo que importante que es. Un dato histórico que no quiero olvidar es que en 1923 murió un
una persona que tenía una gran influencia en la ciudad. Se llamaba Driss Ben Said. Driss Ben Said, digamos, tenía la confianza tanto de Mohamed Abdelkrim como de las autoridades españolas. Él estaba establecido en Melilla y era la persona que se dedicaba pues a intercambiar mensajes entre ambos bandos, intentar llegar a acuerdos, sobre todo en la época de los prisioneros. Y Driss Ben Said fue asesinado. Esa es otra historia. Dicen, quieren culpar de ello a las tropas de Abdelkrim, pero las informaciones, como ya dijimos con lo de Margallo, es que esa figura que se demostró tétrica durante la Guerra Civil Española, ese general Anido, Cataluña hizo de las suyas. Se dice que posiblemente fuese orden del general Anido el que ordenó su asesinato, pero en fin, digamos, esto ya es otra cosa. Pero Driss Ben Said, a su muerte, lo que se hace es que la caja mortuoria en la que fue llevado para su entierro fue donada a la mezquita del Mantelete. Su muerte fue en 1923. La mezquita ya os digo, ya lleva muchos años en funcionamiento, pero cabe el detalle ese de que ese personaje que fue enterrado con honores, ya veréis las fotos, que fue enterrado con honores, la caja en la cual, de caoba parece ser, en la cual fue enterrado, fue donado a la mezquita del Mantelete. Os digo que había una presencia oficial de la mezquita. Bueno, pues después de esto os voy a dejar con la voz de Jadilla y ella intentará hacer una descripción de imágenes que harán que esto que hemos estado comentando tenga un efecto más visual en vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y a la próxima. Esta que veis es la muralla tapial a la que hacía referencia Mohamed en su intervención. Se puede observar que la mezquita del Mantelete surge de las entrañas de la muralla. Los investigadores apuntan que la muralla sufrió diferentes derribos, de los cuales los últimos tuvieron lugar en 1891, para justamente albergar cuevas y chabolas que acomodaban a los nuevos residentes de Melilla. Fue justamente en esta época cuando el barrio comercial del Mantelete vivió su etapa más dorada y cuando los comerciantes musulmanes hicieron de la cueva, que hoy es mezquita, un oratorio, donde incluso se hacía, igual que en el presente, el rezo del Jumu'ah. El templo, hasta hace muy pocos años, siempre estuvo gestionado por la Jmaat de la mezquita. Señalar que una conocida familia de comerciantes instalada en el Mantelete desde hace generaciones ha intentado gestionarla de la mejor manera. Solo se puede agradecer y honrar esa gran labor. No sabemos con certeza cuándo se comenzó a utilizar esa cueva como oratorio, pero se puede garantizar que tiene mucho más de 110 años de antigüedad. Para la curiosidad histórica, señalar que la caja ataúd en la que se trasladaron los restos del eminente Driss Ben Said en 1923 fueron donados a la mezquita del Mantelete. Aquí podéis ver algunas imágenes de tan multitudinario entierro. Los políticos de la ciudad guardan cierta distancia con el problema relacionado con esta mezquita. El anterior alcalde, Juan Josín Broda, siempre fue cauto y respetuoso en sus declaraciones sobre el tema, pero no movió un solo dedo para solucionarlo. El actual alcalde, como siempre, no dirá nada, pero esperamos y deseamos que el equipo de gobierno sí solucione definitivamente este asunto. Como bien apuntaba Mohamed en el vídeo, a las murallas de la ciudad se les dan otros usos, como es el de este buen y popular restaurante. Aún así, nadie tiene la insensatez de intentar clausurarlo. Dicho esto, reconocer que el exterior de la mezquita rompe la homogeneidad estética del exterior de la muralla, por lo que entre el ayuntamiento
y los gestores de la mezquita deberían cuanto antes ponerse de acuerdo para volver a integrar este templo religioso en su entorno arquitectónico.